Vamos a tener el gusto de tener a don Diego Pulido Aragón, con quien vamos a platicar un poco de su libro, Mis Huellas, Memorias de un Banquero, un libro que va a ser el día viernes 11 de septiembre presentado públicamente, pero que la verdad le agradezco, don Diego, que nos hayan dado la oportunidad a Carmina y a mí de tener acceso a este libro, haberlo leído y sobre todo poder escuchar de primera voz algunos de los temas que acá se tratan. Don Diego, buenas noches, bienvenido. Primero, gracias a Carmina y Mariano. Gracias por invitarme esta noche a las 8:45 por Canal Antigua y estamos aquí a sus órdenes. Bueno, don Diego, la verdad, debo de confesarle, creo que tenemos que confesarle algo. Inicialmente creímos que nos íbamos a dividir el libro para poder cubrir las 280 páginas, pero resulta que los dos caímos totalmente en la tentación y alcanzamos a leer totalmente este libro. Un libro fresco, sencillo, que quien lo conoce cuando lo está leyendo podría estar escuchando su voz, escrito en primera persona, anécdotas, historias, vivencias, cosas que lo hacen un libro íntimo, un libro familiar, donde el título es sugerente, Mis Huellas, pero no son las huellas solo que las que usted dejó, sino también hay pasajes de huellas que seguramente le marcaron la vida. ¿Es así, don Diego? Sí, así es. Este libro realmente tiene muchos años de estar en mi mente, desde que estaba en la zona de gerente y fundamos el CIPE y empezamos a dar diferentes cursos en la Universidad de Andívar también, la Marroquín. Y ya con los años y el trabajo y las experiencias, todos los amigos, estudiantes, compañeros me decían que tenés que dejar esto en blanco y negro. Tiene que ser un legado para estudiante, para gerente, de todas tus experiencias. Y entonces fui acumulando ideas y entonces se me ocurrió pues que había que poner en marcha este libro y con tiempo, sin prisa pero sin pausa en una grabadora, empecé a grabar los temas que yo consideraba que debería tener en el libro. Después se pasaba en tecnología de la grabadora, se pasaba en blanco y negro. Después una primera redactora y después pasaba con Paola Hurtado, mi editora, que creo que fue comentarista ahí con ustedes en Canal Antigua. Muy buena editora, excelente trabajo el que hizo conmigo. Y cuando ya tenía todos los temas hechos, porque cuando uno escribe un libro, Mariano y Carmina, uno lo revisa 7 veces y siempre quiere cambiar algo hasta que uno dice hasta aquí, ¿verdad? Ya no más cambio, ¿verdad? Y así fue. Entonces se lo di a mi amigo Paco Pérez de Antón, como dijo Vargas Llosa, una de las plumas más brillantes de América Latina, y le dije, mira, quiero hacer este libro, ¿qué piensas? Y me haces el prólogo, tú que tienes experiencia. Me hizo el prólogo, que me encantó. Me sacaron lágrimas ese prólogo de Paco Pérez. Y entonces me dio mucha confianza en el libro para poderlo, hacerlo la edición y pasarlo al público en general. Así fue la historia de por qué nació el libro, Mariano y Carmina. Gracias, don Diego. Don Diego, usted es un migrante, nos puede comentar mucho, dedica un capítulo o parte de un capítulo precisamente al tema de su experiencia como migrante y su familia. Sí, realmente mi papá después de la guerra civil española que peleó los 3 años del lado que le tocó, porque quedó del lado de Franco, así como podía haber quedado del lado de cualquiera, quedó muy traumado. Realmente esa guerra fue demasiado dura, 1 millón de muertos y mi papá no se hallaba en España. Pasaron unos años, se casó con mi mamá y mi papá era una cosa en su mente totalmente, le afectó muchísimo esa guerra, entonces no quería estar en España. Se trasladó y le gustó Guatemala por el clima y mi mamá de una familia realmente bien acomodada, vendió todo, siguió a mi papá como es la tradición, por lo menos de esa época de las mujeres, y nos quedamos aquí y nos trajo para acá. Y me hice guatemalteco y me siento tan guatemalteco como cualquiera, ¿verdad? Y así fue como emigramos para acá y entré al Liceo Guatemala. Y en el Liceo Guatemala, realmente el hermano Antonio, el director de primaria, fue mi tutor. Y quiero decirle que me dejó huella, porque en esa época no había email, hablar por teléfono era casi imposible,
las cartas se iban en barcos, si llegaban era una suerte, y yo no traje mis calificaciones que había de los años que había hecho en Sevilla, y mi mamá se lo pedimos como lo redacto en mi libro, y total que una semana antes, después de varios años, llegaron las famosas calificaciones y me pude graduar de bachiller porque ya era un buen estudiante. Entonces el hermano Antonio me dijo, esto es un milagro, Diego. Y como es un milagro, te está pidiendo Dios que le dediques tiempo a la educación a otros. Y lo he cumplido. Por eso, dentro de la cultura que he hecho y la que hago donde esté, la cultura es parte importante de la pirámide de esa cultura. Y así es como, por ejemplo, en la Fundación Ramiro Castillo he ayudado a 500,000 niños a que sepan leer y escribir. En el banco yo fui el primer máster que entró en el año 73, dejé el banco con 500 máster, clases en la universidad, en CIPE, más de 500 cursos, conferencias, y seguiré dando todo lo que pueda en lo que es la educación, porque creo que es la base del desarrollo de una persona, de una empresa y de un país. Y así fue. Creo que muchos pueden dar testigo de esto. Don Diego, a sus 75 años todavía le queda mucha batería para seguir educando y capacitando a guatemaltecas y a guatemaltecos. Y lo decía Carmina, el tema de ser usted migrante y todo también nos permitió conocer palabras nuevas. Chiclanero, algo que yo nunca había leído o escuchado, pues bueno, se refiere a su pueblo de origen, pero también aquí hay una palabra que aparece en varios pasajes y me gustaría que nos lo explicara por qué aparece, y eso de colarse. Se coló en el banco, se coló en lo aqueo, se coló en el otro. Lo decimos pues para tratar de comprender por qué utilizó colarse. Muy fácil. Fíjese que cuando yo tenía 6 años, me pasó el profesor y dijo, ¿quién quiere hacer la primera comunión? Y yo levanté la mano, sin permiso de mis papás, y fui el más pequeño con 6 años. Me colé en la primera comunión. Cuando me estaba graduando de bachiller, una semana antes llegaron las notas y me colé en la graduación para ser bachiller en Ciencias y Letras. Y para entrar al Banco Industrial también, la historia ahí lo dice muy claro, ¿verdad? Yo nunca fui becado, sino todo lo saqué con crédito. Y la universidad también fue el 50% de la beca, como dice el libro, era por la selección de fútbol, y el otro 50% por ser el mejor estudiante del Banco Agrícola, aunque cuando yo me gradué, di clase y le di una beca, no sé, a varias personas, no me interesa saber a quién ayudé, pero sí cumplí con la reciprocidad de hacerlo con otras personas como yo tuve la suerte. Y ahí viene la palabra colado, es por mi entusiasmo. Si había que hacer una kermés, yo me apuntaba. Si había que hacer... Siempre mi espíritu ha sido muy agresivo en el sentido, por eso le puse la palabra colado, porque siempre levanto la mano y ese entusiasmo mío me llevó, creo yo, a ser CEO de la corporación financiera o la corporación más grande de Centroamérica. Don Diego, quisiera que Así empezáramos fue. a entrar ya directamente, bueno, es muy importante su vida, pero también el libro es muy enriquecedor desde el punto de vista del lector, porque no lleva una cronología. Para hacer una autobiografía no empieza, bueno, nací, luego la adolescencia, etcétera, sino que es más bien por acontecimientos o por temas. Hablando de sus temas, un tema que para usted es muy importante es el tema del Plan Visión País. Usted invirtió mucho esfuerzo y corazón en este plan. Usted cuenta en el libro, en el capítulo, pues la experiencia que tuvo y su conclusión del suceso, que dejaré que con sus palabras le explique un poco a los lectores, aunque lo importante que nuestros televidentes es que vayan y compren el libro y lo lean. Pero yo tengo una pregunta. Usted habla mucho que, a mi criterio, yo creo que es lo que levantó a España realmente, y coincido 100% con usted, con el Pacto de Moncloa, que se da el 25 de octubre del 77 en España. Sin embargo, 10 días antes, el 15 de octubre, se firma la amnistía, y creo que esto después lo quiero mencionar porque es hacia los capítulos finales donde usted también aborda un poco el tema de esta división en Guatemala. ¿Usted no cree que en este Plan Visión País faltó que impulsáramos en Guatemala, o tal vez desde la firma de la paz, no sé, una amnistía como la española? Porque mientras nos estemos dividiendo de esta manera es un poco difícil. Quisiera conocer su opinión.
Mire, el plan de visión de país ha sido una de las grandes satisfacciones y una de las grandes decepciones. Porque si uno no logra el resultado de que busca, pues no lo logró. Y en el plan de visión de país primero conocí más a Guatemala. Imagínense que hace 13 años que se inició el plan de visión de país. Después de 15 años, si se hubiera hecho, estaríamos, o sea, en el 2022, con los mismos índices sociales que tenía Costa Rica hace 15 años. Muy mal, muy mal. Y eso me hizo a mí pensar que había que atacar la parte social, la vivienda, la desnutrición, los sistemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, logramos con 15 notables guatemaltecos y más de 150 partidos políticos que representaban a los 11 partidos políticos, llegar a un acuerdo. Y es que pusimos como principio las frases de Machado: tu verdad no, la verdad. Guarda la tuya y vamos juntos a buscarla. Y me recuerdo que Adrián Zapata, en esos 15 notables guatemaltecos, habían desde el Partido Comunista hasta el partido de derecha que se llamaba MAS en esa época. Ahora cada vez está perdiendo más importancia derecha e izquierda. Y los 11 nos pusimos de acuerdo, los 11 secretarios generales, con todas las representantes en cada área. Entonces creíamos que habíamos obtenido un éxito nunca visto en el país. Hicimos los anteproyectos de ley, se firmó en el Camino Real con la presencia del licenciado Berché y Stein, con todo el cuerpo diplomático. Cuando llegamos al Congreso, pues el Congreso es una cosa y los partidos políticos otra. Y ahí también me di cuenta por primera vez que no hay partidos políticos en este país, sino que hay líderes, pero los diputados ya se cambian, piensan diferente, y la verdad es que lo archivaron, así como así, y no se logró. Y es una tristeza, porque los estudios sobre desarrollo rural, sobre salud y nutrición, sobre educación, los ejes que eran como la interculturalidad y la reforma fiscal y un plan económico que hicimos con Alejandro Arévalo, todo se archivó. Y así pasa. En el Congreso, no sé si los partidos mantienen unanimidad de criterio, o le dijimos, pero están firmados por su secretario. Sí, pero aquí en el Congreso mandamos nosotros, y así fue. O sea, eso fue lo que pasó. Lástima grande, porque creo que se atacaba muy bien, se hicieron estudios. Tuvimos que recaudar $500,000 para pagar todos los estudios nacionales e internacionales. Participó 100, así en la Universidad de Landívar, en CAE. Agarramos lo mejor de lo mejor. Y quiero decirle que los partidos políticos enviaron a gente bien preparada. Enviaban 2 representantes en cada tema. Y todos los días nos reunían los grupos, el de educación, el de salud, etcétera, etcétera, para discutir el anteproyecto que se había ejecutado. Y los representantes del partido cambiaban o se ponían de acuerdo, se redactaba de nuevo hasta que se firmó. Realmente nos ayudó mucho Felipe González, que fue partícipe del Pacto de Moncloa con el presidente de esa época, Suárez, y él fue el que nos recomendó de que el pacto lo tienen que hacer los políticos, no deben de participar las empresas privadas, porque la decisión es política. Y todo se hizo de acuerdo a esos principios que él nos recomendó. Y lo hicimos. Y fue un éxito tremendo el año que se trabajó, y un fracaso tremendo porque no pasó del Congreso de la República. Y con Así fue la eso, historia. don Diego, precisamente en la página 22 hay algo que es lapidario, el rol que ha jugado el Congreso en el freno al desarrollo. Esta anécdota y también la historia que uno puede leer más a profundidad del Plan Visión País se suma al otro tema que usted menciona más adelante del otro pendiente, que es el fallido intento de llevar el fondo de pensiones a la Bolsa de Valores Nacional. Pero esa es otra historia. Yo quisiera, don Diego, preguntarle por un tema. Usted le pone mi eterna frase: la mejor forma de seguir una tradición es cambiándola. No les caía nada en gracia a los subgerentes allá en los 70s. Cuéntenos qué significa la mejor forma de seguir una tradición
es cambiándola. Bueno, más ahora, en esta época y en esta década, esa frase toma una importancia enorme, enorme a nivel de gobierno y a nivel de empresa privada. ¿Por qué? Porque el cambio es tecnológico, la humanidad cambia constantemente. Entonces, cuando yo llegué en el año 73, la tasa era fija, 3% de timbre, si te recuerdas, Mariano, no se podía hacer Porque nada. me lo han contado, don Diego. No se puede hacer, o sea que soy muy joven todavía. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se podía hacer para sentir la diferencia? Entonces, yo siempre partí de la hipótesis que seguir la tradición no nos lleva a nada. Si Guatemala sigue haciendo lo mismo a nivel de país, no nos va a llevar a nada. Hay que cambiar las cosas conforme la tecnología, la innovación y el desarrollo va sucediendo. Yo me recuerdo que el primer cambio que hice en el banco fue el horario. Yo siempre pienso que cuando uno hace una estrategia en una empresa, uno tiene que pensar, investigar qué no hace la competencia. Y cuando uno ve lo que no hace, cómo lo hace uno, para darle un valor agregado a sus clientes. El banco cerraba a las 3 de la tarde. Había un 15% de bancarización, Mariano. ¿Se imagina? ¿Se imagina, Carmina, que hoy estamos en un 45-50? En esa época era un 15%. Nadie trabajaba en la banca. Yo le decía a todos ahí, pero ¿cómo quieren que trabaje si cuando el banco está abierto ellos están trabajando? Hay que cerrar a las 8 de la noche. Y entonces que casi todos eran del Banco de Guatemala, usted sabe que tienen un concepto que la mejor forma de seguir una tradición es no cambiándola. Y seguimos con esta tradición en el Banco de Guatemala. ¿Por qué ese cambio hay que hacerlo hoy? Porque yo no puedo admitir, ni acepta mi mente, que Guatemala tenga 17 mil millones de dólares de reserva y tengamos un pueblo desnutrido. Yo no puedo aceptar que tengamos 17 mil millones de reserva cuando el país, con 10 mil millones es más que suficiente, no tengamos un programa de 1.000 millones de vivienda barata a 40 años a un bajísimo para toda la gente que tenga su vivienda. Yo no entiendo cómo no podemos agarrar 1.000, 2.000 millones y hacer otro aeropuerto. Yo no entiendo cómo no podemos tener una infraestructura mejor en el país. Esos son los cambios que hay que hacer en Guatemala. Fíjese, yo creo, Mariano, que tú fuiste partícipe de la ley de Telgua, de telecomunicaciones, perdón. El país cambió, no había teléfono en Guatemala. O sea, llegó un momento en que el banco no podía abrir ni una agencia, porque no había teléfono. Hoy hay 2 celulares casi por habitante. ¿Se recuerdan de tiempo de Serrano? Había cortes de luz, no por culpa de Serrano, por supuesto, porque venía de antes. No había electricidad. Se sacó la ley de energía de electricidad y hoy somos exportadores. Y los bancos han invertido por lo menos más de 1.000 millones de dólares, por lo menos el banco, en préstamos de fuera y de dentro. Hay que entender que la inversión extranjera y la inversión de los guatemaltecos pide un Estado de Derecho para darle seguridad a su dinero. Y eso hay que darle valor. Entonces, en Guatemala hay que hacer muchos cambios. Y le voy a decir a nivel de empresa igual. Esta epidemia de coronavirus, Carmina y Mariano, ha traído algo bueno. Parece que no. Pero fíjense que en esta década que estamos viviendo va a haber mayor cambio tecnológico con la inteligencia artificial, con los robots, con la singularidad, con lo digital, que en toda la historia de la humanidad. Entonces yo le digo a muchos amigos empresarios que ayudo y le pregunto, ¿tú crees que si viene una empresa con tecnología de alto nivel, 5G digital, tú vas a poder competir teniendo a mano los procesos? No. Entonces aprovechemos que vino esta pandemia para que las empresas se metan adentro, estudien y sean más competitivas, porque les viene duro, viene muy duro. Y eso lo vamos a ver, no importa con la pandemia o sin la pandemia, estamos en una década de cambios tremendo en tecnología y en desarrollo para los países. Yo me pregunto, Mariana y Carmina, y lo digo en mi libro, Estados Unidos quiere que a partir del año entrante se trasladen muchas empresas de China a Centroamérica, México y el Caribe. Vamos a tener otra década perdida. ¿Cómo vamos a recibir nosotros a esos inversionistas? Con un aeropuerto,
donde si el volcán de fuego se ocurre echar humo, se puede suspender por varios días. ¿Cómo podemos traer inversión nosotros extranjera aquí cuando no hay un Estado de Derecho y tenemos ejemplo de la minería y otras cosas? ¿Cómo podemos traer inversión extranjera cuando nuestra infraestructura no da? Entonces hay que hacer una ley de infraestructura que está en el Congreso, su reglamento, y tenerla lista para enero, para que los inversionistas vengan a este país. Hay que dar un Estado de Derecho para que los inversionistas se sientan seguros. Mire, yo les puedo decir que yo he visto un montón de empresas de fuera que han venido a Guatemala a hacer los estudios, y les quiero decir que quedamos en cuarto o quinto lugar. República Dominicana, Panamá, Costa Rica, México nos ganan, porque ellos hacen una evaluación y le dan puntaje a todo. Y nosotros tenemos que invertir. Invertir significa dar empleo. Yo soy una persona que en mis estudios, en mi experiencia, me dice que lo principal en un país es generar empleo. Puede causar un poquito de inflación, pero no importa. 3, 4, 5%. No tiene importancia. Es mucho más importante tener a la gente empleada, porque el desempleo sí puede traer grandes problemas sociales a nuestro país. Don Diego, y ahora lo voy a interrumpir porque desgraciadamente el tiempo es corto y su libro tiene tantas cosas de qué hablar que se nos va a quedar muy pequeño el espacio de esta noche para seguir conversando. Hay un tema, a usted se le reconoce, para muchas personas usted es un empresario, pero usted no se autodenomina así. Y quiero leer una parte de su libro que me encantó cuando le habla a su hijo y dice: cuando mi hijo Diego se graduó de la universidad, Francisco Marroquín le hice ver que toda mi vida yo había sido un empleado en un puesto importante que me permitió servir y crecer mucho, pero al fin y al cabo yo era un trabajador. Mi gran sueño pendiente es ser empresario, le dije, y ojalá tú puedas lograrlo algún día. Háblenos sobre esto, porque de verdad la percepción es que usted es un empresario, es un banquero. Sin embargo, usted sí, mire, no lo ve así. Gracias. Mire, Carmina, muy buena pregunta, porque ¿sabe qué? Esto va muy ligado al tema de en el logro familiar y en el logro empresarial. El equilibrio entre un ejecutivo, un CEO, y el equilibrio con su familia, con su esposa, con sus hijos, darle tiempo. Y tuve la suerte de recibir varios cursos, 6 cursos de un trimestre cada uno, con la mano derecha de Douglas McGregor de la Universidad de Harvard. Y un trimestre entero fue, ojo con su familia. Ojo que si usted tiene éxito, porque los que tienen máster se supone que tienen más posibilidades de tener éxito. Ojo, denle espacio a sus hijos. Encuéntrele en el cielo una nube que no exista para que puedan ellos superarse. Porque los hijos, no importa la edad, ven a los papás como héroes. Si no lo pueden superar, se van a dedicar a otra cosa. Entonces a los hijos hay que darle los defectos de uno para que lo superen a uno. Y eso fue muy real. Yo sí lo dije y lo vuelvo a decir. Por muy CEO que yo he sido, por muy gerente, por muy catedrático, he sido un empleado. Hasta ahorita me estoy volviendo empresario a los 75 años. Pero a mi hijo le abrí una puerta nueva, quiero que tú seas empresario. Y él lo ha logrado en la construcción, en una empresa de alimentos. Igual a mis hijas. Entonces, es ahí un tema que usted ha tocado, donde yo he tenido muchísimas ocasiones de ver padres que me preguntan, ¿cómo no te pregunté antes? Ya demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, si un hombre tiene muchas cosas, pues el hijo no sabe para qué me va a esforzar si ya mi papá lo hizo todo. Y es al revés. Hay que darle al hijo, los hijos la oportunidad. Y el equilibrio, que hablo mucho en mi libro, sobre en el logro empresarial y en el logro familiar, es tener comunicación con su esposa. Mi esposa, por ejemplo, es licenciada en Filosofía y Letras. Ella busca el hoy. Ella mira hoy. Y yo, mi mente siempre ha sido, ¿qué va a pasar en el futuro como economista? Entonces ha sido un excelente complemento. Ella me ayuda y me lee todas mis conferencias. Yo creo que el libro lo debería de haber firmado ella y no yo, pero en fin. Y a los hijos igual. Entonces, eso le doy mucha importancia en el libro, ¿verdad? Mucha importancia a ese tema. Don Diego, ¿Verdad, el libro es muy ameno, tengo que reiterarlo. Se lee con agrado, hace muchas referencias a personas que han hecho mucho por el país, que han dejado también su aporte.
y tiene varias anécdotas. Me fascinaría poder que usted compartiera muchas de las anécdotas que tiene aquí, aunque sí hay un reclamo, don Diego, no hay ninguna anécdota de su grupo de Dudo, que sé que hay muy Sí hay buenas. una foto. Sí hay Hay una una foto, foto, le pero voy. no hay ninguna de las historias, una de las historias que hubiera sido bueno, pero bueno, tal vez habrá un segundo libro. Pero yo quisiera que por favor, porque aquí hay un mensaje a los banqueros muy, muy importante, y me refiero a esa anécdota donde 3 ejecutivos suyos le sugerían comprar acciones del Citibank. Y usted después dijo no, y los retó a que ellos invirtieran. Pero usted concluye con lo que yo creo que es un mensaje muy potente, muy importante, donde dice, aprendiste que se siente cuando lo que uno compromete es su dinero y no el de los otros. Este es un mensaje hacia quienes hacen el negocio de bancos, quienes atienden bancos y administran el recurso de terceros. Cuéntenos. Ah, Así es, Mariano. Eso fue una anécdota que me dolió mucho después porque perdieron bastante plata. Pero ellos querían que vinieron conmigo y me dijeron, mire, las acciones del Citi en la crisis están a 50, 60 centavos y esto va a subir, Diego, metamos 10 millones. Yo le dije, mira, yo mientras sea CEO del banco, el dinero del público no lo pongo a especular porque no es mío. Entonces yo no acepto eso. Ni acepto una banca de inversión en el banco porque el día que bajen y pierdan voy a tener el 4º piso de la torre llena de gente reclamándole que por culpa del banco invirtió. No, yo cuido el dinero del ahorrante en primer lugar, antes que nada. Antes que los dividendos, antes que nada hay que cuidar quien a uno le confía su patrimonio, sus ahorros. Entonces le dije, pero si usted está tan seguro, yo les voy a hablar consejo que le den X cantidad de millones de dólares y ustedes hagan dinero. Y si le va mal, pues lo pagan. Y si no, pues con su pasivo laboral, mira qué hacen. Les dimos el crédito y bajó a 20 centavos, menos. Perdieron dinero. Y les dije, mire, esto va a ser el mayor mensaje para su vida en el futuro. Para que cuando quieran jugar, jueguen con su dinero, no con el dinero de otros. Y así fue, ¿verdad? O sea, lamentable, pero me sirve de mensaje porque yo creo que un banco es un vaso de vidrio. Es muy fácil cometer errores y hay que ser agresivo y conservador. Y no se puede jugar con el dinero que no es de uno. Esa ha sido mi filosofía durante los casi 48 años que estuve en Corporación B. Así es, María. Don Diego, hay otro tema que usted habla, siento yo, con mucho el corazón, pero creo que es el corazón de muchos guatemaltecos cuando usted describe lo sucedido en el 2015. Nuevamente voy a leer porque quisiera que nuestros televidentes escucharan sus palabras y dicen, poco a poco aquel país que en el 2015 se había unido para exigir al unísono en las plazas un alto a la corrupción y la renuncia de sus gobernantes, se dividió en 2 bandos, entre quienes deseaban esos procesos continuaran y tocaran a quien tocaran, y entre quienes comenzaron a desaprobar la justicia selectiva, los criterios políticos que guiaban las investigaciones y la utilización de testigos de cuestionable reputación y credibilidad para sustentar las investigaciones. ¿Cómo continuamos en lo mismo al día de hoy, Sí, 5 años mire, después del 2015? hay algo importante. Yo creo que nadie que usted le pregunte en Guatemala si está a favor de la corrupción le diría que está a favor. Claro. Todo el mundo estamos en contra. Es decir, en Singapur esto es con pena de muerte, pues. O sea, al que da y al que recibe. Así de fácil. Y solo lo hizo un par de veces el general Lee. Y mire cómo está Singapur, una joya. Yo lo que creo es que el error que se cometió por parte de la CICI fue irse por pecados veniales, como fue el financiamiento ilícito. En todas partes del mundo la gente y las empresas hacen con su dinero lo que quiera y da el dinero como lo quiera. Pues aquí se buscó una fórmula con una ley del 2009 que muchos abogados decían que no tenía validez y creó problema. Pero lo más grave fue agarrar testigos falsos para culpar a gente. Ahí creo yo que se empezó a perder la credibilidad y se mezcló un objetivo contra la corrupción con objetivos políticos. Y eso fue el gran error que se cometió. Y no hay que confundirse, no importa quién esté, la corrupción hay que combatirla, 100%, pero con la ley en la mano.
no buscando una persona que diga mentiras y que después se vaya afuera. Ese fue el error que yo creo que se cometió, porque todo el mundo estaba de acuerdo en combatir, en muchos casos, los casos que se vieron, ¿verdad? Es lamentable, y yo creo que ese tema es un tema que hay que ser muy duro, muy duro. Yo no estoy diciendo que seamos como Singapur, pero si no hay temor, difícilmente el ser humano respeta. Esa es la historia de lo que yo he visto en Chile, en los países, claro, un poco dictatorial, pero los resultados son maravillosos. O sea, Singapur es el 5º país en el mundo en desarrollo, en inversión, en tranquilidad, en estudio. O sea, llega al colmo de que si tiene un hijo que no manda al colegio, lo puede meter al bote al papá. O sea, aquí yo creo que hay mucho desperdicio de dinero y se necesitan 500 millones para hacer en la Fundación Olímpica Guatemalteca, que también tengo el honor de presidir, de 30 a 40 niños que me dieron Willy Casmi y el Comité Olímpico Internacional. Hoy tenemos 1.300 niños. 1.300 niños que hacen deporte, que han ganado más de 500 medallas, que están cambiando casi a su misma familia en los barrios más pobres. El gobierno debe de meter 500 millones. Yo no sé por qué le tienen miedo al déficit fiscal. Un déficit fiscal de 2.5 sobre 80.000 millones de dólares son 16.000 millones de inversión, pero que vaya 100% a quitar los problemas sociales. ¿Cómo es posible? Yo le preguntaría a Mariano y a Carmina si tuvieran 2 millones de dólares, 2 millones de que salen en el banco, y no tuvieran para comprar alimentos, ¿se mueren de hambre o sacan algo de esos 2 millones? igual analizo yo un poco diferente, de que esos 17.000 millones de dólares son de todos. Es cierto que son reservas, es cierto que sirve para medir la capacidad de pago de un país, pero con 10.000 millones es suficiente. Hubo una época en que era negativa la reserva del país. El tema de sus propuestas es un tema recurrente en todo el libro. Creo que podemos encontrar muchas de ellas en educación, en formación. Hay toda una serie de capítulos sobre teoría gerencial, organizacional, que creo que es un aporte a muchos ejecutivos guatemaltecos, pero lamentablemente el tiempo corre y lo decía Carmina, solo tenemos pocos minutos y por lo general cuando tenemos la oportunidad de entrevistar sobre libros, nos referimos en la última pregunta a cómo cierra usted su libro. Y es algo que usted habla, que hay dos cosas muy tristes. Un viejo que se cree joven y un viejo que se siente muerto. Quienes tenemos la oportunidad de conocer el atardecer de la vida, debemos asumirlo con el mismo coraje e ilusión que la juventud. Hay que aceptar que la caída del sol es tan valiosa como la luz de la mañana y la del mediodía. Estas palabras, don Diego, con las que cierra usted su libro, insisto, muy ameno, le abrió el espacio a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, colaboradores, para que escribieran testimonios. Creo que lo hacen una lectura muy agradable. Pero estas últimas palabras, ese último párrafo, ¿es el principio de un nuevo ciclo? ¿Otro tema recurrente en su libro? Bueno, es el inicio de un Diego Pulido más. O sea, yo cerré un ciclo en el banco, pero no en mí, en mi vida. Yo sigo. Mi mente está bien. Ya vieron que trabajé en el libro, estoy asesorando empresas, estoy haciendo nuevas empresas, nuevos proyectos. El mensaje ahí es que yo creo que cuando uno cumple cierta edad no es para meterse en su casa. Es cuando tu mente tal vez tiene acumulado una mayor riqueza, una mayor cultura, y hay que darlo. Es el momento del sol al atardecer. Es una belleza, la gente se vuelve loca por ver los atardeceres. Y el atardecer somos la gente arriba de 70, 75 años. Yo me siento con la capacidad para seguir con el mismo espíritu y siempre he partido de que uno vive más y es más feliz, tiene más éxito cuando siempre tiene metas que alcanzar. Yo tengo mi próximo objetivo para marzo, abril, tener mi Office Family y dar un seminario de alto nivel que se va a llamar Liderazgo Organizacional y Cultura, con un amigo de Harvard y otro que tiene una representación de Digital de Holanda y de España, y sentarme con 40 gerentes o gente importante cada 3 semanas y hacer un reto de estilo gerencial. Es lo que más difícil es y donde más se necesita en alto nivel en Guatemala.
Y eso lo tengo en mi mente y lo voy a cumplir. Nomás me entregue mis amigos Luis Lara, Edgar Chavarría, el proyecto que están haciendo ahí, donde era bilingüe antes para subir al americano. Y yo ahí voy a tener 2 aulas, una para mis hijas, que también son con máster y muy especializada en el comportamiento humano. Y ese seminario yo le tengo puesta una ilusión enorme porque la verdadera experiencia mía está en cómo dirigir gente. Esa es la administración. ¿En qué forma dirijo mejor? ¿En qué forma motivo mejor? ¿En qué forma formo líderes que sean responsables y sean honorables? Alto nivel educacional, trabajo en equipo, autorrealización y ser feliz. Lo digo en mi libro. Si uno no es feliz, ¿para qué fregado vive? ¿O para qué fregado trabaja tanto? Hay que buscar la felicidad. Mariana y Carmina, muchas gracias por la entrevista. El libro tiene mucha riqueza de muchos temas. Son 47 años de experiencia. Entonces, estoy dispuesto a seguir ayudando en la educación mientras Dios me lo permita. A usted, don Diego, le queremos agradecer que nos diera la oportunidad de tenerlo con nosotros en el canal y de verdad fue una lectura muy agradable, se va muy rápido, nos encanta esa forma que usted tiene de narrar y también las cartas, los comentarios de las personas muy enriquecedoras, así que recomendamos muchísimo su lectura. Aquí está el libro, por favor, no dejen de buscarlo y gracias, don Diego. Muchas gracias a ustedes, gracias Carmina, gracias Mariano, muchas gracias.